Bueno, buenos días con todos. Para comenzar de una vez, en aras del tiempo. Hoy día les voy a hablar un poco sobre lo que es glaucoma, conmemorando la semana de glaucoma, saliendo un poco del programa. Quiero comentarles algunos puntos en realidad para considerar en lo que es el diagnóstico precoz y tratamiento. Sabemos bien pues que el glaucoma es una enfermedad crónica que es multifactorial, tiene muchos factores que la van a llevar a un avance progresivo, rápido en muchos casos, y tiene que ser progresivo, ¿no? El daño de glaucoma siempre tiene que ser progresivo para yo hablar de glaucoma. En la definición, entonces, podemos hablar de una neuropatía, que es el daño del nervio óptico, que va a ser progresivo y que generalmente va a ir acompañado de presión alta. Sin embargo, sabemos que en muchos casos esto no se cumple, ¿no? ¿Por qué es importante el glaucoma entonces? Porque es una enfermedad lamentablemente asintomática. Asintomática pues porque conlleva al paciente pérdidas visuales solamente hasta los últimos estadios de la enfermedad. En todos los estudios que se han hecho para prevalencia se ha encontrado que más del 50% de los pacientes no sabe que tenía la enfermedad, y estamos hablando de etapas tempranas, ¿no? Y son estudios realizados no en latinos, sino en Estados Unidos o el Reino Unido, que los pacientes que son diagnosticados de manera temprana, muchos de ellos también ya habían acudido al oftalmólogo y no les habían diagnosticado la enfermedad. Si el glaucoma entonces causa una ceguera irreversible, es importante que nosotros encontremos a estos pacientes en un diagnóstico temprano, porque eso nos asegura una buena calidad de vida con una visión aceptable para el resto de su expectativa de vida, ¿no? Entonces, sabemos que como es silencioso y progresivo, o sea, no da síntomas hasta las últimas etapas de la enfermedad y el avance es muy rápido, hay que encontrar este grupo de pacientes en un diagnóstico temprano. A eso apuntamos últimamente, ¿no? Los factores de riesgo, pues en líneas generales, que ya se han descrito ampliamente en la literatura, son la presión intraocular, la historia familiar de glaucoma, tanto para el glaucoma abierto como el cerrado. Los pacientes mayores de 60 años, la incidencia obviamente va a subir. Los pacientes con comorbilidades, probablemente para glaucomas secundarios. La raza es un factor muy importante. Los de raza negra tienen obviamente mucho más incidencia de glaucoma que los de raza blanca. Las poblaciones más afectadas de glaucoma están en África y en Asia, y los latinos igual no nos quedamos atrás, ¿no? El uso prolongado de esteroides para los con glaucomas a veces secundarios, traumas oculares anteriores, y para muchos actores la miopía también es un factor de riesgo importante para lo que es el desarrollo de glaucoma. Los pacientes miopes en realidad son pacientes muy difíciles de evaluar su glaucoma, y muchos de ellos no son diagnosticados hasta etapas muy tardías de la enfermedad por las características de su nervio óptico, ¿no? Porque muchos exámenes básicamente estructurales no nos dan una idea para un diagnóstico precoz. En cuanto a epidemiología, entonces sabemos por el riesgo de ceguera y la calidad de vida muy baja en estos pacientes, es un problema de salud pública mundial. El glaucoma en realidad es un problema de salud pública no solamente en las poblaciones en países en vías de desarrollo, como por ejemplo África, sino también en poblaciones que viven pues, en países desarrollados, ¿no? Estados Unidos y Europa tienen una gran cantidad de pacientes con glaucoma, muchos de ellos ciegos, debido a que no han encontrado una manera ideal para hacer screening, para tratar de encontrar un diagnóstico precoz de este tipo de pacientes. Es la primera causa de ceguera irreversible en países en vías de desarrollo, y la prevalencia en latina, según los estudios, es más o menos pues, 4%, ¿no? Para darnos una idea del número de personas afectadas por glaucoma a nivel mundial, pues salió este estudio en el 2006, donde hablaba pues que en el 2010 habrían 60 millones de personas con glaucoma, muchos de ellos a predominancia de glaucoma de ángulo abierto, más del 74%, y esto va a variar según las poblaciones. Sabemos que en los pacientes de descendencia asiática el glaucoma de ángulo cerrado va a ser mucho más prevalente, ¿no? Para el 2020 actualmente estamos hablando de 79 millones, y para el 2040 probablemente pasen los 100 millones de pacientes afectados por glaucoma. Si nos vamos con las
distribución por razas. Entonces, en el glaucoma de ángulo abierto, la que tiene más prevalencia, como podrán ver, es en la zona de África, seguida por los latinoamericanos, ¿no? Y en la prevalencia de ángulo cerrado, los chinos nos llevan de todas maneras la delantera. Acá en el país y en general en Latinoamérica, más que todo en Perú, nosotros tenemos muchos casos de glaucoma de ángulo cerrado. Nos hace falta un estudio epidemiológico que nos dé realmente cuál es la proporción de este tipo de glaucoma, ¿no? Entonces es importante la detección y tratamiento, porque la mayoría de veces cuando la encontramos en etapas tempranas, muchos de ellos con un buen tratamiento van muy bien, ¿no? Y no necesariamente llegan a la ceguera. El riesgo de ceguera en realidad es muy grande en pacientes que tienen al diagnóstico, en el momento del diagnóstico, un campo visual ya muy afectado, ¿no? Esos pacientes, de todas maneras, así se les haga tratamiento agresivo, lo más probable es que terminen en ceguera, por lo menos unilateral. Pero si nosotros hacemos la detección temprana en esos pacientes, podemos no solo detener la progresión de la enfermedad, sino enlentecerlo, ¿no? Entonces, encontrando ese grupo de pacientes en una detección temprana, vamos a demorar el desarrollo de la enfermedad o por lo menos detenerlo, ¿no? La prevención todos estos años, y se han realizado varios estudios en todos los países, tanto en países en desarrollo, se va a ir abocado a los factores de riesgo, ¿no? Hasta ahora, un buen examen oftalmológico que no solo incluye el fondo de ojo, sino la gonioscopía y la presión intraocular, y es enfocado en este screening, por así decirlo, que podemos encontrar la mayoría de casos, ¿no? No hay una prueba, como en otras enfermedades crónicas, que yo la pueda realizar y separe los pacientes con glaucoma y los no glaucomatosos. Hasta ahora todavía no hay ninguna, ¿no? Entonces, si yo encuentro este grupo de pacientes que tienen un factor de riesgo o predisposición para hacer la enfermedad, tengo que enfocarme en ese grupo de pacientes para hacerles un buen examen clínico, acompañado obviamente de algunas pruebas estructurales y o funcionales para poder encontrar el diagnóstico precoz y temprano que yo necesito. Por ejemplo, les he traído un ejemplo de acá del hospital. Es un paciente, ojo único, el otro ojo lo perdió por un desprendimiento de retina, no es miope. A primera vista, en realidad no me llama mucho la atención la excavación. Sin embargo, puedo ver algún zona beta, zona alfa en este nervio óptico, siendo ojo único, cae en el diagnóstico de sospecha de glaucoma. Ha sido controlado un par de años aquí en el servicio. Sus exámenes de campo visual son un poco inespecíficos y las presiones colindan pues en el límite superior 19-20, ¿no? Si le tomo un examen estructural a este paciente, ya en la foto color puedo notar, no sé si se nota, la disminución de fibras en el sector inferior, ¿no? La máquina nos ayuda muy bien con un mapa de colores que nos da una idea de cómo las fibras nerviosas salen normales en la parte superior, tiene un buen grosor de fibras nerviosas, hay simetría en la parte superior e inferior de aquí, pero en esta parte, en la parte superior que salen las fibras, acá falta, ¿no? Y la máquina lo colorea y lo pinta lo que está faltando, ¿no? Y acá en la corrida, en la toma de grosor de fibras nerviosas, en la parte inferior, y es justo en la parte inferior temporal. Recordemos que en glaucoma, la copa disco, lo que nos importa es la excavación vertical, ¿no? Que es el sitio donde normalmente el glaucoma se presenta en disminución de fibras. Si esto yo lo llevo a un libre de rojo, se ve claramente un signo de Hoyt, ¿no? Y si esto yo quiero que la máquina me ayude a medir el grosor de fibras, se ve como hay un buen grosor de fibras en todos los sectores, a excepción de aquí, ¿no? Entonces, esta máquina es un OCT Tritón que lo tenemos en el servicio, lo manejamos los doctores de glaucoma, para este tipo de pacientes y poder llegar a un diagnóstico temprano. En realidad, todas las tomografías que nos dan datos estructurales del nervio óptico últimamente han sido de mucha ayuda para el diagnóstico temprano. Sin embargo, recordarles que la tomografía va siempre acompañada de un campo visual. ¿Por qué? Tenemos acá, por ejemplo, una paciente también sospechosa de glaucoma, que ha sido vista en el servicio en varias oportunidades,
Como el glaucoma de ángulo abierto es de avance muy lento, si yo sospecho de alguien de glaucoma, lamentablemente el seguimiento es largo, ¿no? No puedo dejarlo así nomás y advertir al paciente porque es una enfermedad de avance lento cuando hablamos de glaucoma de ángulo abierto. Entonces, en el campo visual del ojo izquierdo, el test de mi campo de glaucoma sale normal, tiene una desviación media dentro del parámetro, me sale normal. Aquí me llama algo la atención, ¿no? El test de mi campo es un poco alterado, hay disminución de la sensibilidad en esta parte. En este tipo de pacientes complemento el examen con una tomografía, ¿no? Se le hace su tomografía con el OCT Tritón. Como verán, es una megapapila, tiene un nervio grande, una excavación amplia. Y me sale, al igual que en el anterior paciente, pues fibras mucho más disminuidas en el sector inferior. Y si yo retrocedo este sector inferior, porque todo tiene que ser un ensamblaje clínico, los exámenes no hablan por sí solos, tengo que yo ver en qué tipo de paciente es, tengo que corroborar todos los factores de riesgo del paciente, tengo que corroborar con mi examen que el nervio óptico me dé justo el daño, al igual que aquí. Si la tomografía sale pues dañada en la parte inferior, ¿dónde estará el daño en el campo visual? En la parte superior. Y es justo esta sospecha la que a mí me llevó a pedirle este examen, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes son los que son ideales para tomografía. Repetirles, por favor, que los pacientes que tienen glaucoma ya diagnosticado, pacientes que están con glaucoma avanzado, no me sirve una tomografía. Básicamente porque la mayoría va a caer en rojo, hay el efecto piso, que en realidad no me va a dar mayor información, pero en este tipo de pacientes sí. Y estos exámenes estructurales sí están bien indicados en pacientes con sospecha para diagnóstico precoz. Recordar también que el campo visual puede salir alterado y la tomografía en algunos pacientes podría salir casi normal. Ya está comprobado que un 20% de los pacientes con sospecha hacen daños en el campo visual antes de la tomografía. No es lo usual, no es lo ideal, pero puede pasar. Entonces, siempre en los pacientes con sospecha, no olvidar pedirles su campo visual. El ojo izquierdo de esta paciente, aunque el nervio es grande, todavía cae todo en normal, ¿no? Este es otro paciente que me llama más la atención, el test de mi campo igual sale normal, el MDSI ya está en -3, tiene acá unos puntos que se están conglomerando, entonces si yo lo llevo a tomografía, me va a salir la alteración en nivel superior, ¿no? Que si yo lo llevo al campo visual, la alteración del campo visual está en el sector inferior. Entonces son estos tipos de pacientes que son importantes corroborar. Lamentablemente hay que hacerle varios exámenes para encontrar todos sus factores de riesgo, como son pues paquimetría, histéresis corneal, que lo tenemos en el servicio, que también es ahora considerado un factor de riesgo para progresión. En las últimas décadas, entonces, hay muchos avances en el diagnóstico, se puede detectar más temprana la enfermedad, por lo tanto, se puede evitar la ceguera en un porcentaje de estos pacientes. Antes, pues, solo existía el campo visual, a lo mucho la paquimetría, que ya está relacionada con el factor de riesgo hace muchos años. Luego apareció la tomografía, tenemos histéresis corneal en el servicio, la tonometría también como parte del factor, hay muchos tipos de tonómetros, incluyendo el ORA, que también da un tipo de presión intraocular. Tenemos ahora último que ha salido el angio-CT, es el único que no tenemos. En cuanto a los avances de tratamiento, entonces pues antes solo existía uno o dos medicamentos, ahora tenemos varios medicamentos. Tenemos el láser selectivo, tenemos dispositivos no invasivos como los MIGS, tenemos el láser subciclo, trabeculectomía, dispositivos de drenaje. En realidad hay una amplia variedad de tratamientos para el glaucoma, todos indicados en una etapa adecuada de la enfermedad. En 1982, entonces, se preguntaron por qué la gente se sigue quedando ciega por glaucoma. En 1982 ya se sabía de la enfermedad, ya existía un tratamiento, la trabeculectomía, que era el gold estándar, pero ¿por qué la gente se seguía quedando ciega por glaucoma? Y en este estudio en 1982 encontraron básicamente 3 razones. Un tercio era porque no son diagnosticados adecuadamente. Al no ser diagnosticados adecuadamente, llegan al diagnóstico final con etapas muy avanzadas. Otra razón, otro tercio de pacientes era que no son tratados adecuadamente. Los pacientes que tienen ya el diagnóstico, un campo visual muy afectado, hay que plantear bien la piometa porque esos pacientes, si somos poco agresivos, estos pacientes van a ir a la progresión de todas maneras, ¿no? Y otro tercio de pacientes era que los pacientes no cumplen la terapia, ¿no? Al ser una enfermedad crónica,
Imagínense ustedes que les digan que tengan que usar gotas toda su vida, que significa todos los días, y muchas veces son 2 o 3 veces al día, ¿no? En realidad se acordarán una semana, pero después la falta de cumplimiento es muy grande, ¿no? 35 años después, en el 2015, la pregunta es ¿por qué la gente se sigue quedando ciega por glaucoma, ¿no? Habiendo tantos avances, no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento, la gente se sigue quedando ciega por glaucoma, ¿no? Hicieron un estudio, una revisión, 30 años después, y encontraron varias causas, ¿no? Vamos a desmenuzar un poco el artículo. Encontraron que todavía el diagnóstico de glaucoma no es adecuado, ¿no? El diagnóstico temprano. Como les comentaba, muchos de estos estudios epidemiológicos, por ejemplo el VER o el ALES, en latinos, muchos de esos habían pasado por un oftalmólogo, pero no les han diagnosticado diagnóstico temprano en glaucoma. Y cuando pasaron para este estudio les encontraron. Entonces, el oftalmólogo todavía no es, el oftalmólogo general, de repente poco especialista, no es capaz de encontrar el diagnóstico temprano, pérdidas tempranas de fibras nerviosas, como le hemos mostrado en los anteriores casos. Más de la mitad de los casos no son diagnosticados. Cuando llegan al diagnóstico es muy tarde, porque ya tienen campos visuales muy afectados. Muchas personas presentan al momento del diagnóstico, como les digo, campos visuales muy severos, y esos son los pacientes que de todas maneras van a ir riesgo de ceguera muy alto, ¿no? Ya sea uni o bilateral. También hay un pobre acceso al profesional entrenado para el diagnóstico y tratamiento, y esto pasa no solamente en países en vías de desarrollo, sino en países desarrollados. Tanto en Europa como en Estados Unidos existe lo que es el médico familiar, luego pasan al oftalmólogo general, y solo los casos tamizados por el oftalmólogo general son pasados al subespecialista. Entonces esto pasa en todos sitios, ¿no? Y la falta de reconocer la pérdida de fibras nerviosas, como les comentaba, ¿no? Otro problema por el cual el glaucoma avanza es considerar solamente la presión como factor de riesgo. Eso tiene muchas limitaciones. Como sabemos, la presión intraocular es algo dinámico que influye mucho para tomar en el paciente. La córnea tiene que ser de un grosor adecuado. Los pacientes tienen histéresis corneal distinta, que pueden modificar esta presión. Y entonces, si yo considero solamente la presión como factor de riesgo y me olvido de todos los otros factores de riesgo del paciente, entonces estos pacientes tienen mucho riesgo de aumentar a ceguera. En los últimos estudios de screening que se ha intentado hacer, se está tratando de considerar la OCT como un examen de screening, viendo costo-beneficio. Y ya se ha demostrado que en países donde la prevalencia es alta, como África o Asia, sí podría funcionar costo-beneficio, pero en otros países no, porque la incidencia va a ser muy más baja. Recordemos que la tomografía, la sensibilidad es solamente el 70-80% y la especificidad 80%. Para hacer una prueba de screening necesitaríamos elevar un poco estos valores. Recordemos también que si bien es cierto la tomografía está considerada para el diagnóstico temprano, por sí sola no debe ser considerada jamás. Siempre tiene que ir acompañada de exámenes funcionales y también de un buen examen clínico. La Organización Mundial de Glaucoma recomienda no considerar las tomografías, por más que sean de última generación, siempre solas, ¿no? Porque no van a decir nada si es que no lo junto con todos los factores del paciente. El glaucoma tratado de manera no adecuada es otro de los factores. La severidad del daño a veces es subestimada. No trazamos bien la presión que queremos llegar con el paciente. Los tratamientos son menos agresivos, tanto médicos como quirúrgicos. Y recordemos que cuando el campo visual está dañado, como hemos visto en los pacientes anteriores, que en realidad no tienen un campo visual muy dañado, ya se ha perdido casi la mitad de fibras nerviosas según tomografía. Eso también es importante saberlo porque ya cuando tengo un campo visual dañado, hay que ver ya que el glaucoma probablemente sea moderado o severo. Otro problema por el cual se sigue quedando ciega la gente es que la evaluación es únicamente basada en valores globales del campo visual, ¿no? MD, BFI y el test de mi campo de glaucoma. Recordar que para encontrar, por ejemplo, el BFI, los campos visuales tienen que ser seriados, ¿no? Entonces, la recomendación de usar campos visuales también es muy importante. El índice de progresión, que lo vamos a desarrollar más adelante, es también muy importante, ¿no? Si hay una insuficiente reducción de la presión, entonces yo tengo que apuntar a reducir la presión de una manera más efectiva, ya sea de tratamiento médico o quirúrgico. Los grandes ensayos clínicos de glaucoma ya me lo han dicho. En el estudio para manifestaciones tempranas de la enfermedad bajaron el 25% de la presión de los pacientes, igual
a 5 o 10 años los pacientes un porcentaje desarrolló de todas maneras la enfermedad. En el estudio de glaucoma inicial fueron un poco más agresivos y bajaron 35 o 48% de la presión, y con esto la disminución de la presentación de la enfermedad a 5 o 10 años fue menos, ¿no? En el AGIS, que habla de glaucoma avanzado, la presión meta debe ser menos de 14, ideal 12. O sea, ya no debo de guiarme por las presiones, ¿no? De 14 o 12 para abajo en los pacientes de glaucoma avanzado. Y eso hay que manejarlo con todo lo que se tiene a la mano actualmente, ¿no? Tanto tratamientos médicos, láser y o procedimientos quirúrgicos agresivos, que va a ser la mayoría de las indicaciones de estos pacientes con campos visuales muy avanzados. Inclusive en los pacientes de glaucoma a tensión normal, el estudio demostró que solo bajando un 30% de la presión, la incidencia de glaucoma a lo largo de los años disminuye del 60 al 20%. No se elimina totalmente porque recordemos que hay otros factores de riesgo que van a influir en el avance de la enfermedad. Entonces, cuando yo decido tratar y ver a qué presión quiero llegar, tengo que considerar mucho la edad del paciente, el nivel de daño con el que está comenzando el tratamiento, su expectativa de vida, es muy importante, ¿no? Es distinto tratar a un paciente de 60, 70 años con glaucoma, que recién se le diagnostica, a tratar a un paciente de 40 años, ¿no? Porque su expectativa de vida es larga. Lo más probable es que en 15, 20 años sea ciego de manera unilateral en un porcentaje de estos pacientes. Cuanto más joven es más agresivo. Si tengo un paciente joven, adulto joven o hasta juvenil, el tratamiento va a ser definitivamente quirúrgico para mantener presiones muy bajas a lo largo de su vida. Y la tolerancia a medicamentos, como vamos a ver más adelante, es algo muy importante también para yo tomar en cuenta si este paciente va a cumplir o no el tratamiento. Otra de las razones es que los picos de presión intraocular no son adecuadamente medidos. Recordemos que la PIO es un parámetro muy dinámico, va a cambiar, es circadiano, y la mayoría de esos picos no están pues en el horario de oficina, ¿no? Que es donde normalmente evaluamos a los pacientes. Ya se ha demostrado que los picos de presión causan progresión, es una de las indicaciones, por ejemplo, para hacer una curva de glaucoma cuando yo sospecho que el paciente está progresando y las presiones siempre que había en el consultorio estaban aparentemente normales. Como les mencionaba, el 50% de los picos de la presión están fuera del horario de oficina, fuera del horario en que el paciente puede acudir a la consulta. Para esto obviamente pues está la curva diaria, se puede inclusive hacer una sobrecarga, pero teniendo en cuenta que los picos de presión siempre van a estar fuera de este horario. Hay mucha dificultad también para evaluar el índice de progresión, ¿no? Como les mencionaba, para evaluar el índice de progresión en los pacientes con glaucoma tengo que pedir muchos campos visuales seriados, las tomografías, si yo quisiera pedir también para hacer los programas de tomografía de progresión necesitan mínimo 3 o 4, igual para el BFI del campo visual. Entonces es a veces difícil evaluar el índice de progresión. Y este índice de progresión es el que me va a dar el riesgo de ceguera en glaucoma, ¿no? Más si son pacientes jóvenes. Hay poca experiencia y pobre data sobre cómo evaluar el índice de progresión. Y el examen completo del paciente en cada visita es fundamental, ¿no? A veces por la carga de pacientes no se puede hacer todo el examen. Recordemos que el examen en glaucoma no solamente es el fondo de ojo, incluye examen de la pupila, incluye gonioscopía. Entonces, si los oftalmólogos dicen a veces que no encuentran hemorragias papilares, es porque no evalúan al paciente dilatado. A veces me vienen a presentar a un paciente de glaucoma o una sospecha y no lo han dilatado. Entonces, es difícil que sin dilatar, por más experta que sea, encuentre una hemorragia en papila. Y la hemorragia en papila o el notch es un índice claro de progresión. Si yo a un paciente que ya tiene glaucoma le encuentro en la visita de su control en glaucoma que hay una hemorragia en papila, es casi seguro que ese paciente está progresando, porque luego esa hemorragia en pupila se va a convertir en disminución de fibras y probablemente forme un signo de Hoyt, como lo hemos visto en el otro paciente, ¿no? Entonces el examen oftalmológico es bien amplio para glaucoma. A veces no se puede hacer todo en todos los pacientes por la carga laboral, pero eso no solo nos sucede acá, por si acaso. En Estados Unidos hicieron un estudio en los centros donde los pacientes tenían glaucoma y eran evaluados periódicamente, y encontraron que solo un 50% cumplía de los oftalmólogos en evaluar todo completo al paciente, ¿no? Probablemente todos les pedían en el año y medio la tomografía o el campo visual necesario, pero en el examen clínico faltaban muchas cosas, ¿no? Porque a veces es difícil evaluar todo por la carga laboral, pero no debe ser una excusa para no dilatar al paciente en cada visita. Más en esos pacientes que son glaucomas moderados avanzados, porque eso me va a dar una idea de cómo está progresando. A pesar de todos nuestros esfuerzos, se ha visto que un 15 a 20% va a llegar a una ceguera por lo menos unilateral en 15 a 20 años. Entonces, cuando yo diagnostico un paciente de 50 años de glaucoma,
tengo que advertirle que esto es un problema de toda su vida y que hay que ser muy agresivos y tener muchos controles. Es distinto que me venga un paciente de 80, 85 años con sospecha de glaucoma o con un daño leve de glaucoma, porque probablemente no se quede ciego en su expectativa de vida, ¿no? Pobre apego al tratamiento. Esto es muy importante y es un 30% por el cual la gente se sigue quedando ciega. Hay un estudio que habla que el 79% solo cumple con una sola dosis, o sea, imaginemos una prostaglandina. Si esto le subimos a 4 dosis, solo un 45% de los pacientes lo cumplen, solo la mitad, a pesar de que se les explica que la gota es fundamental para evitar ceguera en futuro, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas por las cuales los pacientes dicen que se olvidan? Y hay muchos estudios acerca de esto. 30% se olvidan la gota. 11% tienen otras prioridades en su vida. 9% dice que no se aplica la gota porque tiene muy poca información, porque el médico o el personal asistente no le ha explicado. 7% hay factores emocionales. Y un 27% en realidad no sabe por qué no se aplica la gota, ¿no? A pesar de que se supone que ya tiene un tratamiento instaurado, ya tiene una proyección y tiene un pronóstico. Otra causa por la cual hay pobre apego son los efectos secundarios, ¿no? La enfermedad de superficie ocular en estos pacientes crónicos que llevan años con glaucoma a veces es muy severa. Los pacientes dejan de echarse la gota por eso. Por más que la gota tenga vehículo, no preservante, sin preservante, los pacientes crónicos, la enfermedad de superficie está muy presente. Otro porcentaje es que la terapia es muy costosa. Las gotas para glaucoma, cuando más de una, en hospitales como este las gotas son baratas, en otros sitios no tanto. Entonces la terapia es muy costosa. Otra causa es que la educación del paciente, ¿no? El paciente no te entiende a qué es lo que estás apuntando y qué es lo que vas a evitar a futuro. Y la relación médico-paciente también es importante porque si el paciente no te cree, no va a usar su gota. Les quería traer este estudio, el GAPS, que justamente habla de la adherencia del paciente al tratamiento. Y las causas, como hemos mencionado anteriormente, pues son falta de relación médico-paciente, no creer que la falta de cumplimiento de tratamiento va a conllevar una pérdida de visión. El paciente solo cree cuando ya el campo visual está afectado y siente que ya no está viendo bien. En algunos casos el campo visual se afectará en la parte paracentral, entonces a veces no es tan grave la afección, pero ya le afecta su calidad de vida. La medicación es muy costosa, también es una de las causas. La dificultad cuando no está en su casa, porque los pacientes mayores, adultos mayores probablemente están en su casa, pero los pacientes que trabajan 50 años en promedio, si se diagnostica la enfermedad, siguen trabajando y es muy difícil para ellos aplicarse la gota cuando salen de su casa. Y los efectos secundarios es un rubro también muy importante, como he mencionado. Este año ha salido pues el impacto de la enfermedad de superficie ocular en los pacientes con glaucoma, ¿no? En este estudio se enroló, por ejemplo, en 6 meses nomás, de los pacientes ingresados en este estudio con tratamiento, 75% ya presentaba algún problema de superficie ocular. Solo en 6 meses, imagínense en los años de tratamiento que le quedan a los pacientes. Es una de las causas principales también por la cual los pacientes no se echan sus gotas, ¿no? Y para terminar, en aras del tiempo, les he traído para comentar este artículo, que es un review. Screening en glaucoma, ¿dónde estamos y hacia dónde necesitamos ir? Es muy bueno, les recomiendo que lo lean, del 2020. Todos los estudios anteriores para encontrar un screening de glaucoma se han basado básicamente en ubicarnos en las poblaciones con factores de riesgo. Por ejemplo, pacientes con diagnóstico de hipertensión ocular, por ejemplo, pacientes con sospecha de cierre angular. Entonces, si nos enfocamos en ese factor de riesgo, le damos al hipertenso sus gotas, le damos a la sospecha de cierre angular su iridotomía. Se han realizado ya estudios a largo plazo que en realidad es muy poco lo que yo puedo abarcar o muy poco lo que puedo prevenir. Los pacientes hipertensos, muchos de ellos no van a ir a glaucoma. En los que yo selecciono les voy a dar gotas y solo un porcentaje va a disminuir. Hay otros que a pesar de las gotas igual van a ir avanzando. Entonces no se encuentra en realidad cuál es el screening o a dónde tengo que apuntar. Se ha probado también que en los pacientes, por ejemplo, que tienen sospecha de cierre angular, se les ha puesto láser a todos, y en 6 años el porcentaje que ha ido a glaucoma crónico con sinequias o inclusive glaucoma agudo ha sido casi el mismo de esos, que en comparación de los pacientes no tratados.
Es por eso que la iridotomía profiláctica también es un punto importante a tratar. No todos los sospechosos se van de frente a iridotomía, hay que valorar otros factores de riesgo y los estudios ya lo demuestran. ¿Qué es lo que habla este artículo entonces? Este artículo se centra en que han desarrollado programas de inteligencia artificial basados en tomografías y fotografías estereoscópicas del nervio, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen? Que hay una mucha mayor exactitud en el diagnóstico juntando estos programas para el diagnóstico de los pacientes para diagnóstico temprano. Entonces, ¿qué es lo que apuntamos a futuro? Es que el screening de glaucoma se base básicamente en lo que es el nervio óptico, con pruebas estructurales como tomografía, más que ubicar los factores de riesgo que ya se ha venido desarrollando a lo largo de los años y se ha visto que no se logra un gran impacto para captar a los pacientes en diagnóstico temprano. ¿Qué nos deparará el futuro? De repente van a existir programas donde puedan, junto con la telemedicina, identificar a esos pacientes de riesgo, porque básicamente evalúan pérdidas a nivel de nervio óptico y la forma. Recordemos que el nervio óptico es muy variable, ¿no? Algunos son pequeños, algunos son grandes, en los pequeños es muy engañoso, la escobación pequeña puede ya significar glaucoma. Entonces, en este artículo habla que la inteligencia artificial, junto con las tomografías de última generación que nos dan datos estructurales, puede servir para un screening. Screening es detectar a pacientes con problemas de glaucoma temprano, ¿no? Porque si ya los detecto en forma tardía, ya no vendría a catalogarse como un screening, ¿no? Eso sería todo lo que les he traído hoy día. No sé si hay preguntas. Bueno, muchas gracias, doctora, por tan bonita clase. Esta es una clase que se planteó porque estamos pues en la semana del glaucoma. El jueves es el día central, el Día Mundial del Glaucoma, y siempre tratamos de despertar la conciencia en la opinión pública para hacer este tipo de despistaje, ¿no?, en los pacientes, porque a pesar de haber pasado tantos años, como dice la doctora, el problema persiste, ¿no? El 50% no sabe que tiene glaucoma, no hay apego al tratamiento, y el diagnóstico se hace un poquito difícil por lo que no hay una prueba de bajo costo que permita detectar tempranamente, ¿no?, como hacemos, por ejemplo, cuando hacemos campañas de detección de catarata. Y el problema pues es que la detección temprana es la clave, porque produce ceguera no recuperable, ¿no? La catarata permite que se recupere la visión, pero en este caso no. Y entonces es un problema de salud pública, porque son pacientes que pueden empezar la enfermedad jóvenes y luego son limitados en su trabajo, y eso trae problemas para el Estado, para la nación, para su progreso y para su desarrollo. ¿Alguna pregunta para la doctora? Doctora, sí, como usted estaba mencionando que para la evaluación en realidad necesita campo visual y OCT, y complementar la información clínica que tenga con esos exámenes, ¿prefiere que los pacientes lleguen al servicio con los exámenes o no? Porque pues nos indicaron que no, entonces siempre llegan sin exámenes y la cita es larga. Ya, bueno, hay que separar qué es lo ideal y separar nuestra capacidad resolutiva de repente, ¿no? En el servicio tenemos un tomógrafo al cual tenemos acceso los doctores de glaucoma, justamente para evaluar los casos que nosotros consideramos que son necesarios, ¿no? No es que ustedes no puedan pedir la tomografía en consulta general, sino probablemente el comentario que vas es porque están pidiendo demasiado, ¿no? Ven a algún paciente y le piden nomás, y tampoco se trata de eso, porque hay que ver costo-efectividad, ¿no? Tienen que evaluar bien al paciente. A veces el paciente no tiene nada, como me ha pasado muchas veces y seguro que todos, y le han pedido pues campo visual, plaquimetría, toda la batería. A veces sin pensar marcan todo, ¿no? Y aquí está. Y no se trata de eso tampoco, ¿no?
Sí sería ideal que los pacientes tengan pues su campo visual y su tomografía cuando lleguen al consultorio, ¿no? Pero sería ideal también que lo pidan cuando sea necesario, ¿no? Y no que lo pidan por pedir. Es por eso que, por ejemplo, para el screening, y hablamos de costo-efectividad, en países desarrollados ya lo han hecho, ¿no? Salió el FDT campo visual, que supuestamente detecta en etapas tempranas, el FDT de doble frecuencia, y no funcionó como screening porque no es costo efectivo. Entonces, si yo agarro a todos los pacientes y les paso su campo visual, no es la idea, ¿no? Si yo agarro a todos los pacientes y les paso toda tomografía a ver qué encuentro, tampoco es la idea, porque no se trata de eso, ¿no? Se trata de que yo evalúe al paciente y en los pacientes que yo siento que en el nervio óptico, en la evaluación, hay algo que me llama la atención, ya sea tenga zona beta, ya sea tenga simetría de un ojo con otro ojo. Hay ciertos factores en la evaluación del nervio óptico que a mí me hacen pedir algún examen. Entonces, si a todos los pacientes que yo los encuentro copa disco 04, 05, que es lo que pasa, con un muy buen anillo retinal, pacientes a veces muy jóvenes, recordemos que los pacientes jóvenes van a hacer glaucoma con presiones altas. Entonces, el paciente tiene presión de 12, paciente de 28 años, y le piden tomografía, ¿no? Y no les interesa nada. Entonces, tampoco se trata de eso, porque eso ya se probó en países desarrollados y no funciona, no es costo efectivo. Y si para países desarrollados no es costo efectivo, imagínate para nuestra realidad, ¿no? Entonces, sí, claro, sería lo ideal pues, que el paciente llegue con su campo visual y tomografía, pero sería ideal también que lo evalúen bien y le pidan a los pacientes que realmente merecen ser pedidos esos exámenes. Porque ya sea que el paciente los pague o ya sea que el paciente sí les cubra, alguien paga por esos exámenes. Entonces hay que pedir los exámenes que sean necesarios en los pacientes que sean necesarios, no pedir por pedir. Un comentario sobre los tratamientos con láser para ángulo, por ejemplo, SLT. Ya, ha salido el artículo para lo que es SLT, ¿no? El LIGHT. El LIGHT ha hecho un estudio de 5 años en los cuales equipara también como primera línea de tratamiento, así como lo que es el uso de gotas, latanoperos, por ejemplo, equipara la efectividad del SLT. Pero hay que tomar en cuenta que el SLT funciona muy bien en aquellos pacientes que no han sido tratados todavía con gotas. En aquellos pacientes polimedicados o que ya llevan tratamiento con gotas, el SLT no funciona tanto. Porque en este estudio, el LIGHT, de acuerdo a un diagnóstico que se encontró en los pacientes en los primeros, para empezar el tratamiento, digamos así, los separaron, ¿no? Pacientes van a SLT, pacientes van a tratamiento médico y así los compararon. Pero si nosotros vamos a nuestra realidad, la mayoría de pacientes como instituto ya son tratados, vienen tratados y a veces por años, ¿no? Entonces, el SLT no funciona tan bien en esos pacientes, no baja tan bien la presión. Pero sí, el láser selectivo es una muy buena opción. Recordemos que va a bajar un 20% nomás en el mejor de los casos la presión, tampoco que es la maravilla, y está indicado en pacientes con glaucoma leve o en los que vas a usar probablemente una gota o en los que tienes estrés y quieres disminuir una gotita, entonces le puedes adicionar el SLT. Entonces no es que tampoco vas a tratar a todos y los pacientes que tienen indicación quirúrgica pues obviamente no van a SLT, ¿no? Doctora, una pregunta. En los pacientes con miopía alta, ¿cómo yo podría abordarlos en el consultorio general? Ya, los pacientes con miopía alta en realidad son una pesadilla, creo, para todos los glaucomatólogos, porque las características de sus nervios son muy difíciles de evaluar. En los pacientes con miopes altos, pues en realidad no me sirve mucho pedir una tomografía, aunque hay algunos tomógrafos supuestamente que evaden esto de la miopía. En realidad, lo más probable es que siempre me salga en rojo las fibras, ¿no? Porque va a correr alrededor del nervio que tiene su atrofia peripapilar. La mayoría de miopes no solamente tiene eso, sino tiene el nervio muy inclinado. Entonces, en ese tipo de casos es un poco difícil de evaluar y que un examen estructural me dé una idea clara de qué es lo que está pasando, como con la seguridad de aquellos pacientes en que los nervios ópticos son mucho más fáciles de evaluar, como les he presentado, ¿no? Son los pacientes ideales que van a tomografía. Los pacientes de miopes altos hay que saber que de por sí tienen un factor de riesgo agregado a lo que es glaucoma, ¿no? Y a veces llega muy tarde el diagnóstico, ¿no? Cuando el nervio ya está muy pálido, cuando el nervio tiene características y si le tomamos un campo visual solo tiene remanentes, ¿no? La mayoría de pacientes miopes se sigue con campo visual
porque también la mayoría de ellos llegan a etapas moderadas avanzadas. Son pacientes muy difíciles de evaluar, no me serviría mucho lo que es la tomografía, sí seguimiento con campo visual y bajarles la presión regular, ¿no? Son pacientes que de por sí el campo visual me va a tener probablemente alteraciones, ¿no? Porque la mayoría de miopes ya vienen con desgarros, a veces operados y se les hace un glaucoma secundario, o la misma atrofia de la retina en las zonas periféricas me traduce en un problema en el campo visual. Entonces, en esos pacientes yo tengo que hacer bastante unidad clínica y controlarlos de repente un poco más seguido. Son muy difíciles de tratar los miopes. Si los operamos en trabeculectomía, tiene más riesgo de hacer a veces hipotonía. Entonces, el paciente miope es un poco difícil de evaluar y yo preferiría con campo visual nomás seguirlos. ¿De qué porcentaje de pérdida de fibras nerviosas debería haber para que realmente se exprese en el campo visual? Allá hay estudios post-mortem en los pacientes que han hecho glaucoma y en monos y han encontrado que más del 50% de fibras nerviosas cuando se pierden recién se traducen en el campo visual, ¿no? Como lo han visto en el primer paciente de la tomografía, ya toda la parte inferior y en el campo visual no se veía nada, ¿no? Prácticamente, porque el campo visual era un par de puntos que puede ser inespecífico, nada más, no necesariamente demostrar daño, ¿no? Más del 50% se dice. Sin embargo, ya se han hecho estudios en todos los pacientes sospechosos a largos años y se ha visto que a pesar de ser sospechosos, el examen de tomografía tiene que ir acompañado siempre de un campo visual, porque hay un porcentaje de pacientes, 15 a máximo 20%, que el campo visual puede salir alterado, a pesar de que la tomografía no. Y a veces después la tomografía sale alterado, ¿no? Es un porcentaje mínimo, pero si los pacientes con sospecha, de todas maneras tienen que ir con examen funcional. Lo que pasa es que el campo visual es un examen funcional, que en realidad no va a ser reemplazado por la tomografía, que es un examen estructural, ¿no? Estamos hablando de dos cosas distintas. Primero, se supone que hay un daño estructural en las fibras nerviosas para que me traduzca en un daño funcional, ¿no? O sea, más o menos así debería ser. En algunos pacientes a veces eso se altera y se adelanta, ¿no? Si eso sería todo, nos vamos a tomar el café.